¿Cuánto valor y cuánto significado tiene nuestra vida de oración? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría de creyentes buscan a Dios en oración solamente en tiempos de crisis, en tiempos álgidos, en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dificultad. Buscamos a Dios. Y está bien, Dios no se esconde. Digo conmigo, Dios jamás se esconde. El problema, iglesia, es que cuando estamos en tiempos de dificultad, aunque Dios nos esconde, nosotros no lo encontramos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay dificultades y necesidades, en muchos casos, el temor viene a la vida de la persona que está en dificultades. En muchos casos, la desesperación toma una parte de la voluntad y la aflicción a veces ya ha tocado otra parte de la mente, del alma, y de pronto el temor está ahí obrando. Entonces hay una mezcla en el interior de la persona porque está en una crisis. Y aunque Dios nos esconde, muchas veces los creyentes que buscan a Dios en momentos álgidos no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones o la mezcla adecuada en su interior para buscarlo con fe. La Biblia dice que el que busca con fe, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, dice que cuán importante es que busquemos a Dios con fe porque Él es recompensador de aquellos que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si vemos ese versículo, vemos esta verdad. ¿Por qué creer en Dios y buscarle a Él en tiempos de crisis y dificultad si podemos creer y buscarle a Dios en todo tiempo? Y cuando lo hacemos en todo tiempo, estamos garantizando que tenemos una vida de oración. Estamos desarrollando esa vida de oración. Cuando no lo buscamos en todo tiempo al Señor, estamos metiéndonos en el peligro de pronto de no encontrarlo. ¿Por qué? Porque no estamos buscándolo en fe. Estamos buscándolo a veces en desesperación. No sé si están conmigo, iglesia. Entonces, hago una pregunta. ¿Tienes una vida de oración? Anótala. Recuérdala. Respóndela a solas. Respóndela íntimamente. ¿Tienes tú una vida de oración? ¿Qué es eso? Es lo diferente a orar cuando hay dificultades, problemas y crisis. La vida de oración es que desarrollas tu comunión con Dios y tienes como parte de tu manera de vivir la oración diaria, continua, perseverante y victoriosa en tu vida. Eso es tener una vida de oración. Mira lo que dice Efesios 6:18. La tremenda importancia de la oración se expresa con una fuerza impresionante en este pasaje. Está en el Antiguo y Nuevo Testamento, por todos lados, pero quería leer ese pasaje. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es Pablo hablando un pasaje importante de cómo debe ser la vida de oración de todo creyente. No está hablando para los líderes, no está hablando para los que tienen un llamado. No, está hablando para todo creyente. Leemos nuevamente el versículo. Lo leemos juntos, ¿le parece? Cuento, 1, 2 y 3. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo está diciendo que la vida de oración es para uno, pero en esa misma vida de oración puedes orar por muchos otros, porque la tienes. Cuando tú no tienes, no oras ni por muchos otros, ni tampoco por ti, porque no la tienes.
Pero si tienes una vida de oración, vas a poder desarrollarla y va a ser de beneficio para ti y también para muchos otros. Entonces el asunto es, ¿la tienes o no la tienes? Si tienes una vida de oración, estoy aquí hoy para infundir ánimo con la palabra. Si no tienes una vida de oración, estoy aquí para exhortarte y animarte a que como creyente tengas una vida de oración y la tengas en desarrollo continuo hasta el final de tu vida. ¿Amén? ¿Pueden decir amén? Miren, en este pasaje está hablando de algunas cosas importantes. Está mencionando este pasaje que debemos de tener, dice, orando en todo tiempo. La palabra todo, la palabra toda está ahí. Toda oración y súplica, dice. Con toda perseverancia y por todos los santos. Pero ahí también hay unas palabras muy fuertes. Si vemos nuevamente ese versículo, dice oración, súplica y perseverancia. Digan conmigo oración, súplica y perseverancia. Eso debería ser en nosotros de todos los días. Oración es comunicación. Súplica es que tenemos cosas que no podemos hacerlas a solas, hay muchas. Entonces queremos suplicarle a Dios, queremos clamar a Dios, queremos la ayuda de Dios. Y perseverancia es que vamos a hacerla en forma continua, sin desmayar, hasta que veamos los resultados de Dios. Y Pablo dice oración, súplica y perseverancia. Y también una expresión ahí importante en ese versículo dice velando en ello. ¿Velando en qué? En la oración, en la súplica. Velando en ello con toda perseverancia. Di conmigo, velando en la oración. Busqué el significado de esta frase y literalmente significa, velando en ello, significa en esto no seas perezoso. Eso significa velar. En esto no seas perezoso. Escríbelo. Dile a tu vecino, con gracia, dile, en esto no seas perezoso. ¿Qué quiere decir esa frase? Que en cualquier cosa como creyentes, flojéate, relájate. Relájate en cualquier otra cosa. Pero en esto, en este tema de la oración, no seas perezoso. Porque los que son perezosos pierden. Hola. Mi mamá siempre tenía una frase cuando me mandaba a hacer algo, cuando me pedía un favor, cuando me mandaba un encargo y me demoraba un poco, ella me decía, en la demora está el peligro. Me decía, se tiene que hacer lo difícil primero, lo que te toma y es importante primero. Y decía, en la demora es el peligro. Entonces, ¿dónde encaja el tema de la oración en tu vida espiritual? ¿En qué lugar está la oración? Es lo primero. Tu comunicación con Dios. Es lo primero. Tienes que desarrollar tu comunicación con Dios. No es la cuarta, ni la séptima, ni la... No, es una de las cosas más importantes. Junto con la palabra de Dios, ahí al lado. Como lo más importante es tu comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque desde que tienes a Jesús en tu corazón, tú estás conectado espiritualmente con el Espíritu de Dios. Esa conexión espiritual trae automática e inmediatamente una conexión de expresión. Como hijo, como hija, tú vas a hablar con Dios. Tú vas a encomendar cosas a Dios. Tú vas a suplicarle a Dios por algunas cosas y tú vas a hacerlo con perseverancia. Lo vas a hacer continuamente. ¿Por qué? Porque es uno de los más altos beneficios que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y puse orar igual a éxito. Se me ocurrió poner esa frase porque así creo que es. Si no tienes una vida de oración, no vas a tener éxito en la vida. Anótalo. Si no tienes una vida de oración, no vas a tener éxito en la vida. Entonces, ya sabes lo que significa. Velar en eso significa, en esto no seas perezoso. Como que el apóstol Pablo parece que entendía que como seres humanos tenemos una apatía muchas veces.
en cuanto a ser constantes en oración. Especialmente es como que hay una negligencia en lo natural cuando es una decisión para orar, cuando tomas una decisión para orar. Se han escrito estudios, cuántas personas vienen de una misma iglesia cuando se convoca un tiempo para orar, para hablar con Dios. Entonces, cuando se invita a un gran cantante o una buena banda de músicos y se invita a la iglesia, cuando se invita a un gran maestro, predicador, un gran expositor para un tema específico, se invita a la iglesia. Entonces, en todos estos casos, la iglesia muchas veces se llena. No hablo solamente de nuestra iglesia, sino de una iglesia normal en la tierra. Se llena, sea una iglesia para 60 personas o sea una iglesia para 1200 personas, la iglesia se llena. Pero cuando de la misma forma el pastor invita para venir a orar, que significa para venir a contemplar y comunicarnos con Dios, pareciera que nuestro interés por comunicarnos con Dios es mucho menor que nuestro interés para escuchar a otros tocar, cantar, enseñar o predicar. Entonces, a veces la asistencia se reduce al 10, al 5, al 1%. ¡Wow! ¿Cuán importante es nuestra vida de oración? Nuestra vida de oración pública está ligada a nuestra vida de oración personal. Entonces, cuando en las iglesias el porcentaje baja muchísimo cuando es un tiempo para orar, significa que la vida de oración en lo personal también es muy baja porcentualmente. Porque los que oran en privado normalmente están predispuestos para juntarse también y orar en público. Y viceversa, cuando no se ora entonces en público, no hay participación en público, significa que pocos también tienen una vida de oración. Por eso mi pregunta esta mañana es, ¿tienes una vida de oración? Dios quiere que desarrollemos todos una vida de oración. El apóstol Pablo parece que entendía estas verdades. Entonces, punto número 1, desarrolla una vida de oración. Pregunto, ¿por qué es entonces tan importante que tu vida de oración llegue a ser continua, consistente, persistente y victoriosa? ¿Por qué es importante? Número 1, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que disfrutemos de lo que Él es y de lo que Él tiene. Alguien dijo que antes de buscar las manos de Dios como la mayoría hace cuando ora, es mucho mejor buscar el rostro de Dios, reconociendo que tenemos una comunión con Él, porque es nuestro Dios. Hemos recibido su amor. Estamos celebrando una vida junto con Él. Y cuando contemplamos su rostro, entonces estamos en comunión con Él, le agradecemos, lo alabamos, le adoramos. Y cuando contemplamos su rostro, sus manos están dispuestas. Pero la mayoría de sus hijos, cuando le buscan a Dios, solamente hablan de sus manos. Y es lo que dije al inicio. La mayoría de creyentes buscan a Dios en tiempos de crisis, de dificultades y necesidades. Es cuando más lo buscan. Y qué triste entonces que busquemos a nuestro Dios que nos ama tanto solamente cuando necesitamos que Él nos ayude. El que busca su rostro tiene confianza. El que busca su rostro tiene su lugar. El que busca su rostro conoce su presencia. El que busca su rostro es el que ha decidido desarrollar una vida de oración. El que busca sus manos muchas veces lo busca desconfiado. El que busca sus manos muchas veces lo busca en el tiempo equivocado. El que busca sus manos muchas veces lo busca atemorizado o avergonzado. ¿En cuál de las dos formas estás tú?
¿Estás buscando el rostro de Dios, desarrollando una vida de oración? ¿O solamente estás buscándolo a Él con mayor insistencia, con mayor fervor, con mayor cercanía cuando tienes dificultades? Otra respuesta bíblica, ¿por qué es tan importante nuestra vida de oración? Es porque existe un enemigo. Y él es muy astuto. Aunque está derrotado, nunca descansa. Continuamente el diablo está planeando cómo hacer que los hijos de Dios caigan. Entonces yo pienso así, que si los creyentes se relajan en la oración, están fritos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está ahí atento. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, no es para que tengas miedo, dice como león. No es un león para nada, pero está fingiendo y está ahí atento. Dice que está buscando a quien devorar. ¿A quién podrá devorar el enemigo? Si nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿A quién podrá devorar el enemigo si nosotros tenemos la vida de Cristo y estamos escondidos en Cristo? ¿A quién podrá devorar el enemigo si en Cristo Jesús somos más que vencedores? ¿A quién podrá devorar el enemigo si estamos unidos a la victoria de la sangre del Cordero? ¿A quién podrá devorar el enemigo? La respuesta es clara. Aquellos que no tienen una vida de oración. Jesús lo dijo así. Dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad, digan a la verdad, palabras de Jesús, porque a la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En quién es débil la carne? En todos. En todo ser humano la carne es débil, porque la carne implica tus formas, tus costumbres. La carne implica tu comodidad, tus ventajas, tus beneficios. Eso atribuye la carne. El espíritu a la vez está despierto siempre. Tu espíritu está ávido siempre. Si tú le preguntaras y conversaras con tu espíritu acá, donde muere el Espíritu Santo, el espíritu tuyo, el espíritu humano te diría: sí, hay que orar. Sí, es el tiempo. Sí, es la manera, hay que hacerlo. Es el momento. El Espíritu te estaría siempre diciendo: ahora hazlo. De esta manera, de esta forma, hazlo. El Espíritu está dispuesto, dijo Jesús. Esa es una verdad, pero la carne es débil. Entonces, en el tema de una vida de oración, es así. Tu carne y tu espíritu están en una lucha interna. Y tu carne dice: ve un programa más de televisión. Y estás 2 horas en la televisión. Y ese día no has orado ni 5 minutos porque saliste tan rápido a trabajar que no tuviste tiempo para orar y dijiste: Dios, ayúdame, bendíceme. Señor, tengo un día difícil. Saliste embalado a trabajar. Has trabajado varias horas, vuelto a tu casa y te sientes relajado porque ya hiciste lo que tenías que hacer y te sientas 2 horas a mirar televisión y termina el día y no has orado ni 5 minutos. Entonces, ¿en qué lugar toma Dios en tu vida si no te comunicas con Él? ¿Qué pasa con los casados si no se comunican entre los cónyuges, por más que trabajen 10 horas, 12 horas? ¿Qué pasa si entre el hombre y la mujer no se comunican? Se pierde mucho. Se pierde el sabor de tener una vida juntos. Por eso, si eres un hombre casado, sabrás que tu esposa te dice: cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? Y te dice: sí, me fue bien. Pero cuéntame más. Sí, tuve 5 reuniones y todas me fueron bien. Pero cuéntame más, te dice la esposa. Y tú le dices: sí, necesitas hablar 15,000 palabras. Yo ya hablé mis 7,000 al día. Y no solamente que tu esposa necesita hablar más palabras, sino que en las palabras hay una conexión. Di conmigo: conexión. Entonces, tu esposa vive vicariosamente o disfruta de una manera diferente, distinta, cómo tú has vivido tu día, cómo has atravesado cosas buenas o malas. Y es importante que te esfuerces como hombre
Nos tenemos que esforzar como hombres para hablar un poco más con nuestras esposas de cosas que ya hemos hecho, de cosas que ya hemos logrado, de resultados que ya hemos obtenido, sean buenos o malos, no importa, ya sucedió, es cosa que ya pasó. Es como que nos cuesta conversar. ¿Qué con Dios? ¿Te cuesta conversar con Dios? ¿Lo postergas al final y después no lo haces? ¿No tienes una vida de oración? Orar es sinónimo de éxito. Tener una vida de oración es sinónimo de éxito. Si no la tienes, hoy es un gran día. Si no tienes esta vida de oración, hoy es una gran mañana para que tu corazón reciba estas verdades bíblicas y el Espíritu Santo prende en ti un deseo de comenzar a desarrollar una vida de oración que dure para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces dile a tu vecino con una sonrisa, si te relajas, estás frito. El diablo está derrotado, pero es un enemigo que no se cansa. Entonces, ¿qué es lo que quisiera el diablo? Quisiera engañarte y desanimarte. En la vida enfrentamos muchas cosas diferentes. Tú y yo. La vida es un desafío. La vida no es fácil. Y no es asunto que ya saben por qué me metí en eso. No. Si no te hubieras metido con Jesús, tu vida estaría peor, a cuadraditos, y sería un desastre. Pero con Jesús ahora tu vida tiene un desafío. ¿Por qué? Porque sigues enfrentando dificultades y tienes que tomar decisiones importantes en la vida. Pero en esta vida, si tú no tienes una relación de comunicación con Dios, el enemigo te quiere engañar. Y de pronto pone en ti decepción, amargura, mal entendimiento de algunas cosas. ¿Por qué? Porque no estás en comunión con Dios. De pronto pone en ti desánimo, tristeza. Por un lado o por otro, el enemigo va a querer que las cosas que enfrentas y las cosas que suceden no las entiendas bien y que de pronto termines por acá fuera del camino, amargado, desilusionado, desubicado, sin entender cosas en tu vida, o termines por acá entristecido, desanimado. El diablo no quiere que sigas adelante. Y el camino con el Señor es importante. ¿Por qué? Porque una vez que tienes a Jesús en tu corazón, necesitas caminar en la palabra. Necesitas practicar cosas importantes y básicas como esto. Desarrolla una vida de oración. Ora cada día. Ten tiempo. Y después de ese tiempo, ten continuidad. Ten a Dios presente en tu mente, en tu corazón. Habla con Él en fe. No te olvides que Él está contigo allí, no para sencillamente acompañarte. Él te acompaña para protegerte, para guiarte, para cumplir las promesas que Él te ha dado en su palabra. Él está ahí dispuesto a escucharte y actuar, pero tú tienes que aprender a reconocer que Él está ahí y conversar con Él en fe. A un gran hombre de Dios le preguntaron, ¿cuánto tiempo se necesita para que una persona se convierta en un discípulo de Jesús? Porque la vida con el Señor es un caminar. Y una vez que conoces a Jesús, entonces tú vas a poder entender la vida. Vas a poder disfrutar la vida. Pero primero tienes entonces que caminar con Jesús. Y mientras vas caminando, entonces vas a poder encontrar, entender y disfrutar esa vida con Dios. Ese hombre respondió y dijo, para que una persona se convierta en un discípulo, se requiere más o menos 20 años. En unos un poquito menos, en otros mucho más. Porque ¿qué es un discípulo? Es un hombre y una mujer que toma la palabra y comienza a practicarla. Y de pronto por aquí te trae resultados y sigues practicando cosas buenas. Pero por aquí otras cosas ni siquiera las has practicado porque no las conoces. Y de pronto en medio de tu caminar con el Señor, el diablo quiere que algunas cosas tú no las entiendas y las tomes mal en tu vida y te desvíes.
Él quiere eso. Él quiere que otras cosas no las entiendas y te desanimes. Él te quiere engañar de alguna manera. Pero la palabra de Dios dice entonces que tenemos la verdad en Jesús. Y tenemos que caminar en esa verdad. Tenemos que entender esa verdad. Tenemos la opción de disfrutar esa verdad. Y dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Jesús dijo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Cuántas tentaciones hay en la vida? Muchas. ¿Nos conviene entrar en alguna de ellas? No. Una de las formas directas que somos protegidos de tentaciones y de pecado es cuando tienes una vida de oración. Estás en comunión con Dios. Si vamos a Efesios, el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Di conmigo, Dios quiere que viva firme, que en todo tiempo me mantenga firme. Entonces sí van a venir tiempos difíciles. De pronto en tu misma familia te están haciendo la vida cuadritos desde que eres cristiano. Hay muchos cristianos que han tenido tanta presión de su familia que han salido del camino. ¿Por qué? Porque el diablo quiere engañar, quiere desanimar, quiere de una u otra forma, quiere que no tengas éxito. Pero tú ya tienes a Jesús, Él es la vida, has encontrado la vida. Dios quiere que tú avances en el camino y entiendas la vida. Que sigas avanzando y que disfrutes la vida, porque Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en poquitos. ¿Qué dijo? ¿Cómo? En abundancia. ¿Y dónde está esa abundancia? En que tú camines con Dios. La abundancia no es mañana ni pasado. La abundancia es que mientras tú caminas con Dios, vas conociendo y vas disfrutando la verdad de Dios. Y mientras vas disfrutando, entonces te vas dando cuenta que Dios es un Dios que cumple. Es un Dios que cumple lo que Él ha prometido. Pero tienes que caminar. Y en ese caminar está el diablo. Él no quiere que tengas éxito. Pero Dios ya ha asegurado éxito. Y la forma en que ese éxito se va a dar es cuando tú vas a la palabra. Dice el apóstol Pablo después de estos versículos, y te dejo como tarea los siguientes versículos, anoten en Efesios capítulo 6, desde el 10 hasta el 18, sigue diciendo el apóstol Pablo que tú y yo tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque hay días difíciles. Tú no tienes que esperar el día difícil para recién vestirte, no. Tienes que vestirte todos los días de aquello que te corresponde. Dice Pablo que te vistas con la coraza de justicia. Eso es saber de que eres justificado no por tus obras, sino por la obra de Jesús. Y que eres acepto delante de Dios. Dice que te ciñas el escudo de la fe, con el cual vas a pagar todos los dardos que el enemigo lanza contra ti. ¿Por qué? Porque en esta vida el diablo te quiere lanzar dardos, pero tú tienes que tener el escudo de fe, que es conocer la palabra de Dios poco a poco en tu corazón, y lo que vas conociendo lo vas usando en tu vida. Dice la palabra que uses la espada del Espíritu, que sepas cómo avanzar en esta vida con las verdades de la palabra. Cómo tomar decisiones con los principios de la palabra, cómo poner en práctica la palabra en tu vida. Dice que te ciñas con el cinto, con el cinturón de la verdad, que cada día salgas de tu casa entonces orando a Dios, Señor, este día voy a vivir en toda honestidad, en toda verdad, en toda cosa que es cierta. Voy a alejarme de la mentira, del engaño, voy a alejarme de las falsedades. Tienes que tomar la armadura. Si tú te pones la armadura así en 2-3 minutos y hablas con Dios de lo que te corresponde hacer ahí en Efesios capítulo 6, entonces tú te estás vistiendo de la forma correcta. No te vistes para el día malo, te vistes para cada día. Porque de pronto en cualquiera de esos días viene una tentación. De pronto en cualquiera de esos días viene un ataque contra tu vida. Y tú estás ceñido con la verdad. Dice que te pones el yelmo, el casco de la salvación. Valoras lo que
tienes en Jesús. Valoras de la forma como el Señor te ha salvado y proteges tu mente de toda mentira del diablo. Dice la palabra que te vistes con el calzado de las buenas nuevas. Significa que lo que Dios hizo en tu corazón, tú lo tienes para compartir con otros también. Entonces, cuando tú revisas ahí, toda la armadura de Dios es para cada día. Y termina con el versículo 18, Pablo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Ahí encaja el versículo que estamos leyendo. ¿Qué significa? Que para cada cosa buena que tú decides hacer, vivir en justicia, vivir en fe, vivir en santidad, vivir en verdad, vivir identificado con el Evangelio, cada una de las partes de la armadura de Dios que son para que tú y yo las vistamos, tiene que ver con la oración. Si no oras, esas partes no encajan. Si no oras, esas partes de la armadura no pueden ser usadas de la manera armónica y apropiada. Necesitamos orar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa en todo tiempo? El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 3 que hay tiempo para nacer y para morir. Hay tiempo para plantar y para arrancar. Hay tiempo para sembrar y para cosechar. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Hay tiempo para llorar y para reír. Y hace toda una conjugación poética que en la vida hay tiempo para todo. ¿Sí o no? Y es sabio. Salomón dice eso hace miles de años, que hay tiempo para todo. Y es cierto, hay tiempo para todo. Y Pablo agrega la revelación espiritual y dice, orando en todo tiempo. Eso es maravilloso, que en tiempo que estás en pérdida, en luto, porque un familiar murió y estás en llanto, en lloro, porque hay una tristeza, o en tiempo de gran alegría, de celebración, en tiempo donde estás tomando decisiones difíciles, o en tiempo donde ya las has tomado y tienes resultados que están para celebrar y para disfrutar. En todo tiempo, dice Pablo, orando. En todo tiempo. No importa bueno o malo, antes, después, en medio, Pablo dice, orando en todo tiempo. Entonces, todo tiempo es válido y es apropiado para que tú desarrolles una vida de oración. ¿Pueden decir amén? Entonces, tienes que saber que Dios tiene lo mejor para tu vida. Los mejores planes de Dios son los que Él ya ha hecho. Los planes de Dios son los mejores para ti en cada área de tu vida, pero tú tienes que saber desarrollar tu vida de oración. La oración es el método que Dios ha designado para que tengamos las cosas suyas. Anote esa frase. La oración es el método que Dios ha designado para que obtengamos las cosas suyas. Smith Wigglesworth, un gran hombre de Dios, decía, yo no sé cómo Dios puede pasar por 1.000.000 de personas para llegar a aquel que con un corazón sincero le ha pedido algo. Y en ese 1.000.000 de personas hay muchos creyentes. Y él decía, yo no sé cómo. Dios tiene la habilidad de pasar por 1.000.000 y traer respuesta a aquel que con un corazón sincero le pidió algo. Entonces yo agrego lo mío y digo lo que pienso, que todo lo que tenemos como creyentes en la vida es por nuestra vida de oración. Y lo que no tenemos, también. Lo que tenemos es por nuestra vida de oración. Y lo que no tenemos, también es por nuestra vida de oración. El apóstol Santiago dijo en capítulo 4, versículo 2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Wow. Quiero terminar con una revelación muy importante en un par de minutos, nada más. Tu vida de oración se desarrolla cuando tú tienes esta revelación clara en tu corazón. Oras a Dios. Parece sencillo y parece no importante, pero oras a Dios.
La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La Biblia dice, el oído de Jehová está atento al clamor de los suyos. La Biblia está llena de versículos donde dice que cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Y esto parece sencillo, pero es más que importante. Oras a Dios. Tú dirás, pastor, entonces no todas las oraciones son ofrecidas a Dios. No. Porque aunque somos sus hijos y aunque tomamos un tiempo para orar, muchas veces comenzamos unos segundos a hablar a Dios y poquito tiempo después estamos hablando de nuestros pensamientos llenos de preocupaciones. Estamos hablando llenos de nuestras ideas, de nuestro parecer, y de pronto nos encontramos hablando desconectados con el corazón y la mente de Dios. Entonces es como que tú estás hablando con una persona, en una conversación cualquiera, y ves la cara de la persona, pero tu mente está en otra cosa. ¿Te ha pasado eso? Entonces tienes que decir, discúlpame, ¿me repites lo que me has dicho? Porque si no dices, discúlpame, me repites, entonces vas a responder cualquier cosa. Y vas a mirar como un tonto a la cara, pero por dentro tienes otro tema. ¿Te ha pasado eso a ti? A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en algo antes de esa conversación. Y cuando estamos en la conversación, en medio de la conversación, seguimos ocupados. Entonces, cuando tú oras, tienes una audiencia con Dios. ¿Sabes qué es una audiencia con el Creador de todas las cosas? Con el Todopoderoso. Es una audiencia. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, el capítulo 34, el versículo 15, los ojos de Jehová están atentos o están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces hay un montón de versículos que hagan lo mismo. Los oídos de Dios están atentos. Significa que cuando tú dices, Dios, te hablo en el nombre de Jesús. Cuando tú dices, Padre, te clamo. Cuando tú dices, Dios amado, te pido. Cuando tú te diriges a Dios, quiero que sepas que tienes una audiencia con Él. Y esa audiencia no es cualquier cosa. Es lo más importante que puedes hacer en un día. Tener la atención de Dios. Cuando tú le hablas de tu corazón, tu oración tiene que estar enfocada. Tu espíritu tiene que estar atento. Tienes que estar prendido. Tu mente tiene que estar bien definida. Tu corazón tiene que estar con la palabra. Tienes que saber que estás hablando con Dios. Pueden ser 2 o 3 minutos, pero son valiosos porque estás hablando con Dios. No le hables a Dios de tus problemas, de tus pesares, de tus tristezas. Porque muchas veces hablamos a Dios y no nos escucha. Porque Él es bueno y misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos a hablar de Él, lo saludamos y después solamente estamos repitiendo nuestras dudas. Lo saludamos y después estamos hablando de nuestros fracasos pasados, de nuestras tristezas. Y quiero poner un buen paréntesis. Dios es un Dios misericordioso. Pero Él no nos escucha esas cosas, porque Él no va a contestar esas cosas. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo el gozo de nuestro corazón va a ser cumplido? Cuando nuestro corazón se junta con nuestra mente y decimos, tengo una audiencia con Dios. Cada vez que ores a Dios, imagínate, sé imaginativo, imagínate que Dios está mirándote y está cumpliendo lo que dice. Mis oídos están atentos. Te estoy escuchando todo. Cosa que tú hablas de tu corazón y no hablas torpezas ni repites cosas. Usas un versículo de la palabra y no le hablas a Dios de tus problemas, sino que estás mirando a ese Dios poderoso, sobrenatural, capaz de escucharte y de hacer cualquier cosa a favor tuyo. Él te ha dado una audiencia. Habla con Dios. Habla en fe. Hónralo, reveréncialo, no te vayas por otro lado. Nos pasa a todos, comenzamos a orar bien y después nos desviamos. ¿Dónde nos desviamos? En nuestra mente. Y si nuestra mente se desvía, es como que estamos faltando respeto a una persona, que tenemos que decirle, discúlpame, ¿me repites por favor lo que me has dicho?
¿Por qué? Porque por dentro estamos en otra cosa. La oración como parte de tu vida, la vida de oración, es una vida enfocada. Cuando hablas con Dios de tu corazón. Tienes una audiencia. No lo vas a dejar a Dios que en esa audiencia que te escuche una serie de tonterías y de quejas y de dudas y de pesares y de equivocaciones. Si tienes que pedir perdón a Dios por algo, hazlo de una forma concisa y directa y en fe. Pero no le hables cosas que no son parte de tu corazón. No le hables cosas que no son parte de tu fe. No le hables cosas que no son parte de tu pensamiento. Recuerda que tienes una audiencia. Y cuando tú aprovechas esa audiencia, estás desarrollando una vida de oración con Él. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Ya estás orando, estás hablando, la pregunta está siendo contestada. Fue la primera pregunta de esta enseñanza. ¿Tienes una vida de oración? Si la tienes, afírmala ahora mismo con Dios. Si no la tienes, ¿sabes qué significa? Que oras 3 días y 2 no. Que oras 5 y el siguiente no. Y de repente ese no se convierte en una semana. Eso, si no tienes una vida de oración, habla con Dios. Hoy es tu día. Hoy es el día para todos los que amamos a Dios y queremos vivir una vida exitosa. La oración es sinónimo de éxito. Dios quiere que tú camines en la verdad, que entiendas esa verdad y que disfrutes la verdad. Estás en el camino correcto. El diablo quiere sacarte. Vela y ora, dijo Jesús, para que nadie te saque del camino, para que nadie te desvíe del camino, para que ninguna de las maquinaciones del enemigo te muevan del camino, por el que en el camino está la vida, y la vida en abundancia. Quizás en el camino no vas a encontrar los 5 días esa abundancia, pero si te mantienes en ese camino, es el verdadero. Si te mantienes en ese camino, sigues avanzando, vas a entender la verdad y no te vas a desviar. Si te mantienes en ese camino, vas a disfrutar la vida, porque Dios está ahí contigo caminando. Conviértete en un discípulo. Que tome el tiempo que tome, pero conviértete en un discípulo. Desarrolla una vida de oración. Cada día. Cada día. Van a pasar los meses y te vas a hacer fuerte. Van a pasar los meses y los años y te vas a hacer sabio. Van a pasar más tiempo y te vas a hacer útil. Vas a seguir pasando más tiempo y vas a tomarle ese sabor que tienes y lo vas a dar a otros. Con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por otros creyentes también. Si tú no oras por ti, menos vas a orar por otros creyentes. Si no tienes una vida de oración, ni tú ni otros son beneficiados. Cuando la tienes, tú eres beneficiado y también otros van a ser beneficiados. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos toda decisión que ellos están tomando de su corazón. Qué hermoso, Señor, que están tomando decisión de su corazón, hombres y mujeres, ocupados y más ocupados, estudiantes y jubilados. Todo aquel que te ama, Señor, está tomando decisiones para desarrollar una vida de oración contigo. Hay personas que necesitan entrar en el camino de la verdad, que es Jesús. Necesitas caminar, avanzar en ese camino, encontrar y disfrutar esa verdad que es Jesús, porque ahí vas a disfrutar la vida. Él te quiere perdonar de todo pecado, limpiarte de toda maldad, y Él quiere hacer una nueva obra en lo profundo de tu corazón. Vamos a hacer una oración ahora. Es una oportunidad espiritual para creer en Jesús y caminar con Él. Oramos así: Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar
y llevar mis pecados. Yo me arrepiento de mis fallas, de mis pecados, te pido perdón y te entrego mi vida. Tómala, Señor, te la entrego por completo. Haz de mí una nueva persona. Decido confiar en ti desde hoy y para siempre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.